Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un video más donde tratamos de nacionalizar neuronas, esclarecer a nuestro pueblo, y hoy hemos invitado, es historiador, analista político, analista geopolítico, politicólogo, sociólogo, ha escrito más de 20 libros, Miguel Ángel Barrios. Profesor, bienvenido a Periodismo Patriótico. Bueno, muchísimas gracias a Periodismo Patriótico y a usted, Alejandro, por toda la atención y la oportunidad de poder conversar con usted en su programa y saludo a su audiencia también. Gracias, muy amable. Usted sabe que yo lo busqué, Miguel, porque a ver si me ayuda y nos ayuda a pensar un poquito, porque usted es historiador y geopolítico. Y acá tenemos un tema de historia y geopolítica. Usted es correntino, ¿no es cierto? Yo soy de Esquina, Corrientes, una ciudad al sur de Corrientes, y bueno, tengo toda mi familia aquí y bueno, por mis actividades viajo por toda América Latina y bueno, también por otros lugares, pero mi experiencia es, no dejé nunca mis raíces de estar siempre en ¿Sabe por qué le Corrientes, en Esquina. preguntaba lo de su corriente natal? Porque por nuestro río, Paraguay-Paraná, sacamos rajando a los ingleses. Sí, sí. Y usted es historiador, conoce la historia, no le voy a contar yo sobre la historia, pero usted y yo somos ribereños, vivimos a la vera del río. Yo miro acá y veo el río Paraguay y ahí nomás al lado, como si fuese un barrio de la ciudad de Formosa, la ciudad de Alverde, Paraguay. Y resulta que el presidente Milei acaba de firmar la entrada de técnicos y militares norteamericanos para controlar el río, que tampoco era nuestro ya, porque el río fue privatizado en la época de Menem. Se pudo haber recuperado con Alberto y no lo recuperamos, y es de una empresa belga que en realidad tiene capitales ingleses. Así que si los ingleses lo sacamos rajando de corriente a los hondazos, volvieron disfrazados, y hoy entre Estados Unidos e Inglaterra controlan nuestro río. Inglaterra avanza sobre, en estos momentos, avanza sobre la ocupación, ya no de territorio de Malvinas, sobre territorio de mar argentino, va extendiendo la ocupación territorial. Y tenemos de vecinos a los hermanos chilenos, que tienen la tradición de ser muy fieles a la corona inglesa, con una aviación y un ejército recontraequipadísimo por Inglaterra y por el Estado de Israel. Y en este contexto no vemos a la prensa seria de corbata y traje porteño discutir que estamos siendo prácticamente invadidos sin ningún tipo de resistencia. Así lo veo yo. ¿Cómo lo ve usted? No, totalmente de acuerdo. La preponderancia de los puertos hicieron de que nuestros estados, a consecuencia de la fragmentación a posteriori de la guerra de la independencia, sean estados puertos. O sea, Montevideo se transformó en el estado de Uruguay con el puerto de Montevideo, de la derrota de Artigas. La propia República Argentina, el triunfo de Buenos Aires sobre el interior y el puerto de Buenos Aires, y así sucesivamente. Pienso que la ausencia de una política exterior de integración
en relación a la hidrovía para llevar a cabo una política de nacionalización sudamericana, porque ya las fuerzas internacionales, como usted dice, lo hacen débil a la Argentina por sí sola, para llevar a cabo una política de nacionalización de la hidrovía. Esto era fundamental un diálogo con Brasil, con Lula. Inclusive Mujica tenía intenciones en su momento de hacer un puerto sudamericano y nacionalizar la hidrovía. Lamentablemente hemos dejado pasar una gran oportunidad, que no es de ahora, es una oportunidad. El último que realizó y el único que realizó una política con respecto a la hidrovía fue Juan Domingo Perón. Luego ya no hubo más nada, y como el puerto de Buenos Aires es un puerto de calado no tan profundo como el de Montevideo, el puerto de Montevideo se internacionalizó. Hoy la droga sale por Montevideo, por el puerto de Montevideo, y el puerto de Buenos Aires, la hidrovía Paraná-Paraguay, y el Río de la Plata quedó totalmente huérfana. Y también eso ha llevado a que hemos desaprovechado todo el periodo de Mercosur y UNASUR con Néstor y Cristina Kirchner. Era la gran posibilidad, que allí Lula estaba muy fuerte y había un proceso de integración. Hoy ya con Alberto Fernández se tuvo otra oportunidad y también se desaprovechó. Y por otro lado no se tuvo una política de... la política, en mi opinión, que es lo que decía Perón, la alianza argentino-brasileña, pero para que Brasil equipare la Argentina equipare el poder asimétrico que implica Brasil, que es un estado semicontinental, limita con toda América del Sur excepto con Chile y Ecuador. Había que tener una política de una amistad absoluta con Bolivia, Paraguay y Uruguay. Cuestión que, porque también hay intereses británicos desde siempre en el Uruguay. Uruguay, y al hacer de puerto internacional, claro, hizo de base la Cruz Roja en Malvinas, por ejemplo, de los ingleses. Y hay una fuerte comunidad ahí en Uruguay. Esa gran oportunidad se tuvo en la época de Mujica. Sin embargo, se desaprovechó la oportunidad de hablar con Mujica. Quedamos empantanados en el conflicto de Gualeguaychú, con respecto a la celulosa, a las pasteras. Ahí quedamos empantanados. Ya no se recuperó esa política diría hasta de cierta hostilidad argentina, porque en realidad las pasteras nunca se supo bien si eran las que envenenan el río, eran las pasteras argentinas. Y con respecto a Paraguay, terminó de culminar esta falta de política nuestra Massa, cuando va en plena campaña y promete al nuevo presidente argentino, paraguayo, una serie de arreglos, que al día siguiente, cuando regresó a Buenos Aires, dijo que no existía tal arreglo. Esto sí sirve de fermento a que estos estados que nacieron de la división pueden ser funcionales luego a los intereses de Estados Unidos, que es justamente dividirnos. Y en esa división es la que estamos actualmente, y entonces en ese contexto se da que la Argentina, al ganar Milei, ya con Macri ocurrió, pero ahora en forma más perfeccionada, somos un laboratorio democrático, porque hemos perdido la elección, eso debemos asumir, ha perdido el justicialismo. Así es. Un laboratorio del imperialismo norteamericano, y en un alineamiento irrestricto hacia la política de Estados Unidos y de Israel. Así es. Entonces, eso, todo ese
análisis que parece un análisis del pasado, en realidad es lo que agrede a la actual situación, que es que no por casualidad, sino por causalidad, el control de la hidrovía en la Argentina le está dando a técnicos e ingenieros militares de los Estados Unidos. Claro, ahora, contrariamente a lo que nos está pasando a nosotros, o por efecto de lo que está pasando en el mundo, porque vemos un mundo que no lo vemos porque nos tapan los medios, ¿no? O sea, los medios aquí están trabajando para invisibilizar el mundo multipolar que ha surgido, ¿no? Hay una multipolaridad increíble y nosotros estamos fuera de ese mundo multipolar. Nos perdimos la oportunidad también de estar dentro del BRICS y ser una pata No, importante. inclusive Milei con su política nos ha metido en la Tercera Guerra Mundial. Exactamente, con la visita a Israel nomás y declararle al Hamas enemigo y trasladar la embajada ya nos metió en un conflicto que no es nuestro. Claro. Ahora, el tema está que lo que venimos viendo en esta semana y lo que vamos a ver en las próximas, porque en esta semana llegó el jefe de la CIA, ¿sí? Y se entrevista con el presidente de la nación. No sabemos muy bien cuál ha sido el diálogo del capo de la CIA. Pero tuvimos la visita en el sur, primero recorriendo todo el sur patagónico, a la canciller, a Cameron en Malvinas, a la embajadora británica en el sur, al embajador norteamericano también recorriendo la zona. Ahora llega la jefa del Comando Sur y un portaavión gigantesco de los más grandes de Estados Unidos. Y es como que se consolida el patio trasero, como le llaman ellos, ¿no? Y en un mundo que se habría abierto con otras posibilidades por la multipolaridad. Y nosotros quedamos ahí encerrados en la geopolítica de un occidente en retroceso. ¿Lo ve así o estoy equivocado en la apreciación? No, no, es lo que yo respeto y es lo que usted opina y coincido en un 100%. La doctrina, yo lo vengo anunciando ya de hace varios años que la doctrina Monroe, mal llamada doctrina, es una declaración unilateral realizada en 1823 del presidente Monroe en el discurso al Congreso, el 2 de diciembre, en respuesta a, al ideal bolivariano de la convocatoria del Congreso de Panamá. Considera que como doctrina oficial de los Estados Unidos que nosotros somos el patio trasero, es decir, un ámbito de dominación de lo que denominamos comúnmente el panamericanismo. ¿Y El por qué panamericanismo, dejamos de que se nos termino la considere idea, patrio trasero? el panamericanismo tuvo una estrategia hasta George W. Bush que culminó con una derrota que es a realizar una gran zona de libre comercio, pasar del NAFTA al ALCA, y eso fue derrotado en Mar del Plata. Y luego Estados Unidos rearmó su estrategia, que es la actual, que es entrar en una fase de militarización de la doctrina Monroe en América del Sur, que se agrava con su derrota en la Tercera Guerra Mundial de atrozo que está teniendo con Rusia. Entonces la derrota en la Tercera Guerra Mundial hace de que aprieten las clavijas aquí en América Latina a través de un esquema de militarización que se divide en dos. Una es la apropiación de los recursos naturales, ya que somos una potencia acuífera, alimentaria, en biodiversidad, energética, etcétera, que a través de bases militares directas o bases militares con fines, entre comillas, humanitarios. Eso es un esquema. Y el otro esquema es fomentar
ya que el crimen organizado es pro statu quo de los centros hegemónicos, porque el lavado de activos se produce en el sistema financiero, las guaridas fiscales de los centros hegemónicos anglosajones, fomentar el crimen organizado a través de lo que se denomina ahora narcoterrorismo, que no lo es tal, sino que es crimen organizado, y en ese caso, para declararnos Estado fallido, área sin gobierno, o sea, Estado incapaz de autogobernando, para la injerencia luego de los marines. A eso responde la lógica del Comando Sur, del FBI, de la CIA, de la DEA, y en ese contexto de la visita del jefe de la CIA la semana pasada y ahora de la generala Richardson. Concretamente acá estamos hablando en lo que atañe a nosotros del sistema acuífero guaraní, de la mal llamada triple frontera, que es una categoría geopolítica inventada por el Pentágono, cuando en realidad siempre fue el hito de las tres fronteras, pero la triple frontera como un área sin ley de donde se financia el terrorismo internacional, entre comillas, y también todo lo que sea el océano Atlántico, Malvinas y la proyección antártica, porque Malvinas es una base militar de la OTAN, así es. no es Inglaterra. Todo eso que hoy está en un proceso de absoluta vigencia y de consolidación de Estados Unidos y de aceleración como consecuencia de la derrota global, nos encuentra a nosotros sin política. El único país que tiene una política soberana en un contexto hackeado es Lula, Brasil. Ahora, si Brasil es derrotado, ya no queda nada. Por eso acá el dato central de la política argentina, en mi opinión, no es el triunfo de Milei, sino la crisis absoluta doctrinaria del peronismo. O si el peronismo vuelve a Perón por una cuestión electoral, o si el peronismo vuelve a Perón para retomarlo no como una nostalgia, sino para el porvenir, que implica la liberación social y continental. Eso está por verse, porque la mayoría de los dirigentes justicialistas son panamericanistas. El peronismo está invadido del panamericanismo. Entonces yo, en ese sentido, rescato la figura, ya que aprovechando un programa que usted tiene, de la figura del gobernador Gil Dufrán, que es uno de los pocos gobernadores que mantiene la doctrina justicialista peronista, y no por casualidad el pueblo lo reconoce legítimamente y democráticamente permanentemente en las elecciones, cosa que le vale, por otro lado, por los medios de desinformación que existe en nuestros países, toda una campaña de calumnia y de difamación que no es real. La respuesta la tiene el pueblo de Formosa. Sí, y justamente esos ataques provienen de los medios que son financiados por estos sectores que están invadiéndonos, claro, silenciosamente. Así y es. Silenciosamente digo porque esos medios se dedican a silenciar la verdad, ¿no? Así es. Por eso digo, acá hay que replantearnos en serio que no ha sido una derrota electoral. ¿Y usted ve un replanteo? No. Ah. Veo una orfandad absoluta de idea del peronismo hoy, llamémoslo, el peronismo fue fagocitado en estos últimos años y hackeado, el peronismo entendido en las categorías de Perón, sí, sí, por el progresismo y por el pejotismo. Claro, sí, sí, fue invadido también como herramienta electoralista, o concretamente la partidocracia en sí neoliberal y la cámpora. Entonces, en ese sentido, hay que solamente hombres de gran coraje
pueden plantear los temas estratégicos del peronismo, y también es importante la figura como liderazgo mundial, pero esto ya es en el plano espiritual político, no político. Él no es un político, Del espiritual Papa. político del Papa. Vale. Después no hay nada. Y la figura de Lula Qué en América panorama, del Sur. Miguel Ángel, tan desolador, y cuánta impotencia cuando nosotros estamos viendo nosotros hemos hablado de la guerra de Israel con Hamas, de los territorios ocupados en Medio Oriente, pero el latinoamericano en sí no Por tiene... ejemplo, el pensamiento de política exterior Sí, de Milei, sí. llamémoslo pensamiento entre comillas, no tenía ninguna diferencia con Massa. Entonces, por lo menos Milei es más auténtico. No, no, sí. No podemos decir que no sea O auténtico sea, el ha muchacho. llegado el momento de hablar con las verdades, porque este grupo político que está en el gobierno es un grupo que viene dispuesto a todo, o Sí, sea, claro, inclusive. Y claro. entonces ha llegado el momento de dar el debate en serio, y en ese sentido, por eso dije lo del peronismo en un páramo. Claro, sí, y entendiendo al peronismo como único movimiento de liberación nacional, Totalmente. pero por Cuando eso, hablamos de peronismo, hablamos de Juan Domingo Perón y las claro, categorías pero que lo por, aplica Ifrán en Formosa. sí, sí, por eso, es una excepción, pero hay que reconocer que el peronismo ha sido invadido y colonizado como Así está es. siendo nuestro territorio invadido y colonizado en estos momentos, ¿no? Así es. Hoy el Entonces, peronismo, el gran signo de interrogante es si va a ser un movimiento nacional o si se va a transformar en un partido político demoliberal parecido a lo que hoy es el radicalismo, donde desde de Hipólito Yrigoyen no queda nada. ahora yo confío en que más allá de la suerte del Partido Justicialista como sello partidario, confío en que el pueblo argentino tendrá su despertar patriótico en algún momento de la historia como lo ha hecho siempre. Siempre, Yo confío en eso, pero también hay que analizar, ha cambiado la forma de interpretar y de hacer política. Por ejemplo, yo pienso en tratar de interpretar a estos nuevos tiempos, son todo hipótesis sí, porque sí, estamos en un claro. mundo de incerteza, que las redes sociales generan una sociedad hiperconectada, pero al mismo tiempo esa hiperconexión traduce un alto grado de desinformación. Y hoy TikTok es mucho más poderoso que la territorialidad en algunos aspectos en la política, aunque siempre la política se define por la territorialidad. Mi ley es un resultado. Pero, por ejemplo, fíjese que en el estudio del Departamento de Justicia y Paz de la Iglesia Argentina, porque no quiero citar a consultora que uno no sabe qué Sí. intereses tiene, pero que dirigió históricamente Pérez Esquivel, un hombre serio y que siguen trabajando muy bien, salió un estudio hace 3 o 4 días que, a pesar de toda la política de deterioro y de agresividad social y económica hacia los pequeños, hacia los sectores populares, hacia las pymes, hacia las cooperativas, los jubilados, etcétera, los sectores pobres y los sectores medios son los que más apoyan a mi ley. Tal cual. Eh, O sea, eso es digno sí, sí, algo inédito, porque todo el mundo se decía en una hipótesis en diciembre, sí. la cuestión va a estallar en marzo cuando empiecen las clases. Y Eh, resulta que ahora mi ley tiene más apoyo después de todo lo que ha ocurrido. Entonces, ahora dicen, vamos a esperar hasta julio cuando empiecen a sí, venir las boletas. es más, es muy Es feo. mucho más profunda la Claro cuestión. que sí, y estamos frente a un fenómeno que hay que analizarlo porque estamos en... Creo que la clase política nacional se ha quedado en el siglo pasado, Totalmente. en el siglo XX, en la época del papel,
de la lapicera, los periodistas de lapicera y papel. Sí, Y sí, estamos sí, en un mundo digital hoy. Entonces, totalmente. los nativos digitales, Donde hay que combinar claro, la política digital con la territorialidad. tal En cual. ese sentido, por ejemplo, IFRAN tiene una política de fuerte territorialidad a través del programa que hace todos los fines de semana, que Sí, lleva su por nuestra gabinete gente y su todo. funcionario, con la gente todo. Eso es un programa realmente pionero de la comunidad organizada. Así es. Pero al mismo tiempo, IFRAN, sin embargo, yo observo, no estando en Formosa, pero lo observo, y además lo conozco, tiene una política digital, suele sacar Sí, permanentemente sus sí, mensajes en las redes sociales, sí, sí, sí. como para llegar a todo. Entonces, no todos los gobernadores hacen esa No, no, política. claro. Lo que pasa es que no alcanza para... Formosa no se salva sola. En- No, Formosa, sí, pero puede ser, por lo menos en la región, NEA, creo que el peronismo necesita ser rescatado en la Argentina toda, ¿no? sí, sí, Pero en la región NEA, en lo inmediato, el ejemplo de Formosa es el único faro que hay. El así peronismo es. no existe en el Chaco, el peronismo no existe en Corrientes y el peronismo no existe en Misiones. Existen dirigentes que quieren reconstruir, existen Miguel Ángel, fuerza, entre pero nosotros, la verdad que miro al país y por más y que no algunos existe. digan que son peronistas y estén en el gobierno, No hay. no hay. Y además con una fuerte política también de IFRAN, de que no es que le estoy haciendo una No, no, alabanza, estoy haciendo un reconocimiento hacia su persona, hacia sí, un dirigente que necesita ser revalorizado, no por el pueblo, que de hecho, sino en los ámbitos en que uno habla de integración con el Paraguay, tal cual. Ujú. porque la política de integración con Paraguay es la política que deben hacer las provincias con... En Misiones no tiene esa política con Brasil, por ejemplo, ni con Claro, Paraguay. claro. Ujú. Corriente tampoco. Miguel Ángel, muchas gracias